Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión mensual de la Federación de Profesionales de la Salud para la Prevención, Promoción y Atención del Desarrollo Infantil AC. Y el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda. Él es médico pediatra por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en bioética por el Centro de Estudios e Investigación en Bioética, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco y autor del libro Bioética en Pediatría por Manual Moderno. Entre un extenso currículum, yo creo que el día de hoy es un día muy importante para los que vemos no solo los pacientitos en los niños, sino aquellos que pueden tener una potencial discapacidad y siempre el dilema bioético va a estar presente. Entonces, ¿quién mejor que el doctor Jorge Chuc para hablarnos al respecto? Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar esta invitación. Bien, pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al doctor Juan Márquez el haber tenido el haberme invitado a participar, asimismo a la mesa directiva de la Federación Mexicana de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención del Desarrollo Infantil, presidido por la doctora Emilia Ortega. Muchas gracias por invitarme a participar en este importante foro. Debo mencionar que no tengo ningún conflicto de interés. Esta presentación no está patrocinada ni relacionada a ningún grupo social, académico ni farmacéutico. Y la siguiente diapositiva que voy a poner a consideración de todos ustedes es una diapositiva que estuve pensando si la ponía o no la ponía, porque resulta ser que en un momento determinado, pues, pudiera condicionar cierta molestia o ser ofensiva dentro de lo que presento. Pero de todos modos es algo real, es algo que se da, y quiero iniciar poniendo a consideración de ustedes pues los sobrenombres muy despectivos y altamente discriminatorios que caen dentro del bullying, ahora una situación que se ve con mayor frecuencia, en donde son sobrenombres que de alguna u otra forma les dan a las personas que presentan una discapacidad. Verán dentro de estos términos que pongo aquí, como dependiendo la discapacidad que presente la persona, pues es por ejemplo, si tiene un problema visual, pues a lo mejor le dirán cegatón, tuerto, ojo oído, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto es terrible, porque estos sobrenombres que le ponen a una persona con discapacidad, pues eso no se le va a olvidar y eso lo marca, me atrevo a decir que hasta para toda la vida. Pero hay gente que pues ignorante en el tema y en la forma de tratar a las personas, lo considero así, que en un momento determinado les sigue diciendo, aún sabiendo que está ofendiendo y que está causando un daño. Pero quizá ese es el motivo y el propósito de poner alguno de estos sobrenombres, como menciono aquí, muy despectivos y altamente discriminatorios. Desde mi punto de vista, esto no debería de ser y se debería llamar severamente la atención a las personas que ofenden y lastiman también a las personas con discapacidad, diciéndoles alguno de estos términos. Pero vamos viendo también cuál es la definición de discapacidad. Pues esto ustedes en la federación lo conocen bastante bien, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Pues es la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social.
La discapacidad tiene una de sus características es que se da esa barrera de forma muy importante en muchas de las ocasiones para tener esa participación social, porque el hombre como entidad humana, pues una de sus características es poderse relacionar con otras personas, con el medio ambiente, con el reino animal, con el reino vegetal, etcétera. O sea, esa participación se ve muy limitada también en personas con discapacidad en mayor o menor grado. Ahora, ¿cómo nos vamos a referir a esas personas? Porque el utilizar el término de discapacitado, pues entonces ya no es un término aceptado, ¿no? Por las personas que conocen de todo esto. Entonces, de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, se dispuso que el término más adecuado era referirse a estas personas como personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Y esto es para que se utilizara a nivel internacional, a nivel mundial. Y eso es lo que se refiere pues, hasta hoy. Pero estos términos en un momento determinado pudieran cambiar y referirse a estas personas con otro término, ¿verdad? Que quizá fuese más adecuado. Pero por el momento, personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, parece ser que es el término más adecuado para referirnos a ellos y por ningún motivo mencionarlo como es un discapacitado o con alguno de los términos que presenté en la diapositiva inicial al empezar esta plática. Ahora, y en base a eso, entonces ya pues la discapacidad, por así decir, se le pone un apellido, si es que pudiera utilizar ese término. Si hay problemas con la audición, será una persona con discapacidad auditiva o motora, visual, psicosocial, intelectual. Y a veces en un momento determinado pudiera haber combinación de estas mismas también, como en algunas ocasiones suele suceder. Pero esto es por dar una introducción. Y luego, a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Y esto representa alrededor del 15% de la población mundial, en donde 1 de cada 7 personas va a presentar una discapacidad. Y esto no nada más se queda ahí. Ahorita para el 2022 esta cifra definitivamente debe de haber aumentado ya, porque las personas con discapacidad van en incremento en base al envejecimiento de la población. Es bien sabido que en la medida que la persona envejece, pues empiezan a aparecer enfermedades que durante años anteriores no se presentaban, como bien pudiera ser Alzheimer o algunos otros como Parkinson y situaciones de ese tipo. Cáncer, el cáncer es una situación que sigue prevaleciendo tremendamente en el mundo y como que cada vez se ve más. Y eso en un momento determinado va ocasionando problemas que van haciendo que las personas conlleven una discapacidad. Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas que van en aumento también en la medida que la población va envejeciendo, pues hace que estos 1.000 millones de personas pues vaya en incremento en la medida que va pasando el tiempo. Esta es una referencia del 2020. Pero en México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, también en el 2020, se habla de que hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. Esto representa casi el 5% de la población total del país. Y un dato interesante es que de ese 5% de la población de discapacitados en nuestro país, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. ¿Qué explicación pudiera tener esto? Bueno, pues el hecho de que las mujeres suelen vivir más años que los hombres. Y como mencionaba anteriormente, las enfermedades crónico-degenerativas suelen ir presentándose así como otro tipo de padecimientos, que por el padecimiento en sí
puede hacer que la persona entre en una fase de discapacidad. El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrados casi 2 millones de personas dentro de sus derechohabientes con discapacidad, en donde el 50% aproximadamente tiene una deficiencia de origen motriz, el 36% una deficiencia de origen visual y un 7% una deficiencia de origen auditivo. El resto, deficiencia intelectual o psicosocial. Esta información, pues a mí me llamó fuertemente la atención porque de entrada yo pensaría que habría más personas que tuvieran una discapacidad de tipo intelectual o psicosocial, y no, es de origen motriz, de acuerdo a lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entrando ya en bioética propiamente, se considera Fritz Jarr el padre de la bioética, y todo esto porque él utilizó por primera ocasión el término de bioética en un editorial que publicó en la revista Cosmos en 1927. Pero como que nadie le hizo caso, o sea, como que no llamó la atención esta situación y pasó un tanto cuanto desapercibido, de tal forma que a mediados finales de los 70s, de la década de los 70s, Van Rensselaer Potter, él era un bioquímico que trabajaba en el departamento de oncología en un hospital en Madison, Wisconsin. Y trabajó mucho haciendo investigación y haciendo una serie de procedimientos con personas que tenían cáncer, al grado de que se ha pensado que Potter es médico oncólogo, y no, él era bioquímico. Pero se dio cuenta durante su paso por el hospital en Madison, Wisconsin, que el médico trataba de forma diferente a los pacientes, al grado de que él decía, ya el médico se ha deshumanizado, trata a las personas como si fueran objetos, como si fueran cosas. Y es donde él reaviva, por así decirlo, el término de bioética, al grado de que él publica de varios libros. Este fue su primer libro, Bioética, un puente hacia el futuro, en donde fue todo un suceso, porque fue un bestseller y agarró mucha fama en relación a aspectos bioéticos, y en donde él define la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, toda vez que esta conducta se examina a la luz de los valores y principios morales. En otras palabras, se refiere a los aspectos éticos y morales en todo lo relacionado con la vida y lo que influye también en la vida. Entonces, muchas personas equivocadamente han considerado a Van Rensselaer Potter como el padre de la bioética, cuando no, pues realmente digo, ha sido este personaje, Fritz Jarr, el primero que empezó muchos años antes de que apareciera Potter, a mediados de los 70 o finales de la década de los 70. Otra definición por Coronados de bioética dice que es la ética de la vida del ser humano como ser biológico que nace, vive y muere, del ser humano y de su entorno social. Esto da origen a derechos y deberes en relación con este ser viviente. Esta es una definición que yo lo considero mucho más comprensible, por así decirlo, que la que da Potter, porque aquí el ser humano y su entorno social es con lo que está relacionada la bioética en términos generales. Entonces, el hablar de bioética en el reino animal, pues vale, porque nos valemos mucho de la fauna, ¿verdad?, para alimentación y por una serie de situaciones. Del reino vegetal igual, del medio ambiente, en un momento determinado, pues esto también influye en nosotros, en nuestro actuar, en la forma en que vivimos, e inclusive hasta cómo en un momento determinado morimos, ¿no? Entonces, este es un término, es una definición, pero que se me hace bastante adecuada. Y hablando de los principios fundamentales de la bioética, hay
Hay muchos más principios, ¿no? Pero estos son, por decir, los clásicos, los básicos, los fundamentales, como lo mencionamos aquí. El principio de la no maleficencia, justicia, beneficencia y la autonomía. Son, por decir, los 4 principales. Y a manera de recordatorio nada más, pues es el de el principio de beneficencia significa hacer el bien. Simple y sencillamente, yo en relación a mi paciente voy a tratar de hacerle y proporcionarle, brindarle el mejor beneficio para su salud, para su cuerpo, para su calidad de vida. Ese es el objetivo que debería tener en este principio de beneficencia. Y va muy de la mano con el principio de no maleficencia, en donde es el sinónimo de no dañar. Aquí debo de considerar, o debo mencionar, más bien, que ningún médico, al menos de tantos médicos que conozco, pues va a dedicarse a hacer el daño a una persona. O sea, siempre está tratando uno de tratar de mejor forma posible el padecimiento que presenta el paciente, aunque a veces las cosas no salen como uno está esperando, porque todos sabemos que la medicina no es una ciencia exacta, pero al menos no conozco a nadie que diga voy a recetarle esto, voy a hacer este procedimiento con tal de dañarlo o de inhabilitar o de ocasionarle una discapacidad al paciente. O quizá habrá una excepción que también pues la tendré que mencionar, son los médicos que se dedican a provocar el aborto. Esos con tal alevosía y ventaja van a asesinar, a matar a una persona, en este caso un ser que todavía no nace, pero que está es un potencial, está en evolución para llegar a ser en su momento, y si llega a feliz término, ser un recién nacido. El principio de autonomía pues, es la aceptación del paciente como agente moral, responsable y libre para tomar sus propias decisiones. O sea, ya aquel paternalismo que en un momento determinado existía, de vez en cuando se ve por ahí, con este principio pues ya se va por la borda, ¿no? Porque ya no es lo que dice nada más el médico. El mismo paciente tiene que aceptar o rechazar en un momento determinado el probable tratamiento o intervención que pudiera plantearse a ese paciente. Entonces, el principio de autonomía en donde pues yo decido qué hago con mi cuerpo, pues prevalece aquí. Estoy hablando, hago la aclaración, del cuerpo de la persona, no cuando están involucrados otras personas u otros cuerpos. Y aquí un ejemplo burdo que puedo poner por decir, si yo estoy con otra persona y le veo su mano derecha, por decir, y esa mano no me gusta, porque tiene dedos muy largos, muy delgados, está arrugada esa mano. Agarro esa mano de esa persona y con un hacha se la trozo, se la corto, pues me va a meter en un problema muy serio, ¿no? Que quizá hasta la cárcel vaya a dar. ¿Por qué? Pues porque estoy lastimando a una persona. Sin embargo, si yo veo mi propia mano, mi mano izquierda, y no me gusta, yo agarro un hacha y me la corto, bueno, esa fue mi decisión. Y ahí nadie va a intervenir, ¿verdad? Porque yo decidí qué hacer con mi cuerpo. Entonces, en el principio de autonomía, uno puede decir lo que puede hacer con su cuerpo, justificado o no justificado, pero se da esa opción. Y el principio de justicia tiene que ver con la distribución equitativa de los recursos. O sea, los recursos deben de ser parejos, igual para todos, independientemente de religión, de credo político, de color de piel, en fin, tantas cosas que pudiéramos mencionar aquí. Pero a veces sí vemos que este principio como que no se respeta del todo. Por decir y por poner el ejemplo, pues en la vacunación de COVID se empieza a vacunar a las personas de mayores de 60 años de edad y ahí se está atentando contra el principio de justicia. La vacunación debe haber sido pareja para todos, todos en el mismo instante, ¿verdad? Y no ir fraccionando y discriminando, por así decir, grupos de edades. Pero bueno, eso es nada más por mencionar también un ejemplo en donde el principio de justicia ahí no fue respetado por las autoridades
de salubridad o los encargados de la aplicación de las vacunas y su distribución. La discapacidad como condición de vida del ser humano, bueno, la persona nada más por el hecho de ser humano tiene su propia dignidad. Ya es digno, ya tiene dignidad. Eso no tiene mayor discusión. Lo que pasa es que muchas veces eso no se respeta así como tal. Y precisamente como está encaminado a hacer el bien, pues esto no lo podemos separar tampoco del cuerpo. Aunque también debo decir que hay personas que se dedican a hacer el mal. Pero las características de la persona como ser humano, todos sabemos que es un ser único e irrepetible. No hay dos personas iguales, al menos en su actuar y en su forma de ser. Pueden ser exactamente igual desde el punto de vista físico, pero tenemos que decir ahí que son dos personas irrepetibles y son únicas cada una en su contexto. Es capaz de autodeterminarse. La persona puede decir qué es lo que quiere ser, puede decir a dónde voy a ir, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, ¿sí? Es una característica también de que es un ser que está en proceso, desde el momento de la concepción hasta su muerte, está en un proceso de cambio constantemente, diario, y eso también no lo detenemos o no se detiene hasta que muere la persona en una edad temprana o ya en una edad muy avanzada. Y el ser humano, pues, es un ser de relación, o sea, todos en un momento determinado nos queremos relacionar con otras personas. A veces es con algunas mascotas, en fin, o sea, nosotros somos seres de relación definitivamente en cualquiera de los aspectos. Lo que hemos estado viendo ahora con esta cuestión de la pandemia en los niños, decimos niños COVID, ¿verdad? Que nacen cuando estaba la pandemia y no se, por al menos un par de años, no se relacionó con otros niños, pues vemos que esto ha traído consecuencias, ¿verdad? Y que habrá que tratar y habrá que rehabilitar en ese proceso para que vuelvan otra vez a agarrar el hilito, por así decir, de lo que es estarse relacionando con otras personas. El ser humano es un ente que se relaciona como tal ante cualquier situación y lo busca. Es muy, muy raro una persona que no quiere relacionarse con nadie. Y cuando es así, a veces ellos se relacionarán con otras entidades, a lo mejor no físicas inclusive, pero algo tiene que haber en ese aspecto que lo hace ser una característica en la persona. Ahora, la discapacidad pues es una condición que está relacionada a cómo funciona el cuerpo y cómo va a ser esa participación de ese funcionamiento de su cuerpo con la sociedad, ¿verdad? Entonces, esto incluye algunos aspectos como el resultado de la interacción entre persona y entorno. Ya mencionaba, esto es muy, muy importante. La persona debe relacionarse de diferentes formas, en diferentes maneras, porque eso está hecho para eso, si puedo utilizar ese término. Las posibilidades de vida y calidad de vida de la persona con discapacidad es algo que también debe de valorarse y tenerse muy, muy en cuenta. Porque el hablar de calidad de vida, aquí debo decir que esto a mí en lo personal siempre me ocasiona un poco de conflicto porque la definición de calidad de vida puede ser muy, muy, muy variada. Hay personas que son felices simple y sencillamente viendo un amanecer de cada día. Y eso para ellos es lo máximo y se sienten felices y contentos con eso. Y hay otras personas que dicen, para mí una buena calidad de vida es tener mucho dinero y ser muy feliz, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy, muy variable y sí debemos de intentar tratar de hacer que la persona con discapacidad eh, viva lo mejor y más cómodamente posible dentro de su incapacidad. Y un modelo de apoyo que fortalezca la atención personal, esto es muy, muy importante, porque aquí desde mi punto de vista es donde entran todos los aspectos de rehabilitación, que son fundamentales para que la persona pueda tener una un mejor desarrollo y una mejor vida que puede ser bastante, bastante
productiva. Por ejemplo, el caso de estas personas. Stephen Hawking, él padeció de una esclerosis lateral amiotrófica que fue minando y desgastando su cuerpo en la medida que iba pasando el tiempo, de ser en un momento determinado pues una persona normal, muy inteligente, pero empezó con este problemita y lo iba acabando y desgastando, y la incapacidad se iba acentuando, o la discapacidad se iba acentuando cada vez más. Sin embargo, pues dejó teorías muy importantes que todavía en la actualidad se siguen siguiendo, se siguen examinando, se siguen investigando, porque tenía una inteligencia, pues me atrevo a decir que hasta superior. Frida Kahlo, ella tenía una discapacidad producto de un accidente vial. Una mujer también debería ser muy inteligente y destacó muy bien en aspectos culturales y de arte, como como fue la pintura. Pero a pesar de su discapacidad y que constantemente estaba en dolor, de acuerdo a lo que en un momento ella refería, pero encontró también el dolor como una compañía dentro de su vida. Por eso digo, la calidad de vida pues depende mucho de cómo lo interprete la persona. Mileva Maric tenía una artritis congénita que, revisando el problema de artritis congénita que ella padecía, quizá todo empezó por un Lepkarp-Perthes, que en su momento y en su tiempo pues no se diagnosticó. Entonces ella también estaba constantemente en dolor, pero ella fue una físico-matemática muy, muy prominente, y pues ella fue la primera esposa de Albert Einstein. Y se decía que hubo un momento en que se dijo que la teoría de la relatividad ni siquiera había sido de Albert Einstein, sino que Mileva Maric había sido la que había ideado esa teoría. Pero después se comprobó que no fue así. Sí contribuían algo, pero todo el grueso de lo que fue el diseño de esa teoría fue de Albert Einstein. Y otra persona también muy conocida quizá por ustedes es John Nash. John Forbes Nash, él tenía una esquizofrenia paranoide. Si ustedes vieron la película Una mente brillante, está basada en la vida precisamente de John Nash, una persona extraordinariamente inteligente, premio Nobel, que todavía las teorías de economía se siguen utilizando en la actualidad. La película La mente brillante, me atrevo a decir que es una película que yo en lo personal puedo ver y ver y ver, y siempre encuentro algo que digo, de veras, esta persona era todo un ser por demás inteligente, a pesar de esta esquizofrenia paranoide que tenía, en donde se sentía perseguido y que estaba en un momento determinado, se sentía que todo estaba en clave y tenía que descifrarla, ¿verdad? Y veía, bueno, dentro de la esquizofrenia personas que no existían. Y hasta aquí, bueno, lo que puedo mencionar en términos generales de las personas con discapacidad. Debo decir que no estoy hablando aquí específicamente de los niños discapacitados, eso será motivo de alguna otra intervención, sino aquí de las personas con discapacidad en términos generales. Pero hay una situación que yo quiero remarcar mucho dentro de esto, que es el consentimiento informado cuando estamos proponiendo una intervención, una hospitalización, algo en donde la persona con discapacidad tiene que firmar ese documento. ¿Qué hacemos ahí? Entonces voy a hablar un poco sobre consentimiento informado, específicamente para personas con discapacidad. ¿Y qué es el consentimiento informado? Pues es la autorización autónoma e individual de una intervención médica por el paciente, e implica la aceptación o rechazo del tratamiento. Fíjense que aquí, en esto ya no nada más es el médico el que está decidiendo qué hacer. Por supuesto que el médico diagnostica, propone uno o varios tratamientos o alternativas de tratamiento, pero quien tiene que aceptar o rechazar eso es precisamente el paciente.
¿verdad? ¿Lo acepta o lo rechaza? Y si lo acepta, pues adelante. Y si lo rechaza, pues también está en su derecho de hacerlo. Eh, Cuando antes, en el paternalismo que existía tremendamente, yo debo decir que a mí me tocó algo de eso al principio que salí de la carrera de medicina y luego después de que hice la especialidad en pediatría, todavía me tocó algo en donde lo que nosotros decíamos era lo que se hacía. Pero después se vio que eso no era así del todo lo correcto, ¿verdad? Entonces, el consentimiento informado reafirma la autonomía del paciente, protege su condición de ser humano, evita la coacción y el engaño, promueve la autocrítica del médico, fomenta el razonamiento al tomar decisiones y educa a la población. Todo esto tiene que ver con el consentimiento informado. Fíjense que, bueno, yo aparte debo decir que soy consejero en la Comisión de Arbitraje Médico de aquí del Estado de Jalisco, y en muchas de las ocasiones vemos que demandan al médico y el médico la pierde porque no realizó este procedimiento de consentimiento informado. Cuando es así y realizó, por decir, una intervención quirúrgica sin tener este consentimiento por parte del paciente, ante una demanda prácticamente la tiene perdida y no hay para dónde hacerse. Debió haber informado, debió haber obtenido eso, excepto cuando se trata de o sea, una urgencia médica, ¿verdad? Ahí no va a estar perdiendo uno tiempo viendo a ver quién le firma el papel ¿verdad? Y si no, ahí se actúa en consecuencia, aunque no se tenga el consentimiento informado, y eso es válido, así como tal. Pero siempre hay que tener en mente esto. Ahora, cuando se trata de personas con discapacidad, es por demás importante. Y ahorita voy a hacer relación a un poco de esto, porque el consentimiento informado es el acto más importante de la relación médico-paciente, porque fíjense que aquí se plasma el momento en el que se formaliza ese vínculo, o sea, es donde se obtiene el, eh, el contacto en donde el paciente deposita la confianza también en el médico. Esta relación médico-paciente también es algo en el que nosotros como médicos debemos de trabajar mucho. Vuelvo otra vez a mencionar, en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, muchas de las demandas se debe a esto, no hubo una buena relación médico-paciente. Y eso trae por consiguiente, pues, conflictos. Si el paciente no se siente bien atendido, o siente o considera que el médico lo trató mal, pues entonces ahí es motivo de demanda, y en muchas de las ocasiones se resuelve con una simple explicación por parte del médico, u otras veces no, sí, llega a términos más graves. Y todo esto tiene mucho que ver porque en el consentimiento informado también se formaliza el vínculo del cual derivan derechos y obligaciones para ambas partes. O sea, se habla mucho de los derechos del paciente, ¿no? El paciente tiene derecho a esto, tiene derecho a que el médico lo atienda, que lo atienda rápido, que no lo haga esperar, que lo trate bien, en fin, tiene una bola de derechos. Pero muy pocas veces se habla de las obligaciones que tiene el paciente. El paciente también tiene obligaciones que tiene que cumplir, no nada más son derechos. Y en el caso de los médicos, nosotros también tenemos derechos y tenemos obligaciones que cumplir, aunque ahí se torna a la inversa, ¿verdad? El médico, perdón, el paciente habla de sus derechos nada más, y al médico más se le ataca sobre las obligaciones que debe tener, pero se olvida de los derechos del médico, y el paciente olvida de las obligaciones que él tiene también que cumplir. Cuando algo en alguno de estos contextos se falla, pues suele haber problemas. Por eso el consentimiento informado es por demás importante. Ahora, el consentimiento informado, desde mi punto de vista, debe de adaptarse en lo particular, y hago énfasis en lo particular, a cada persona con discapacidad. No puede haber, o más bien no debe haber un machote que se llene así nada más y luego se estampe la firma del paciente, la firma del médico y testigos en su caso. este, eh,
como un machote, pues, para que todo el mundo lo llene igual. Eso no puede ser, no debe de ser. Debe de adaptarse en lo particular para cada persona con discapacidad, porque las personas con discapacidad van a tener discapacidad de diferente forma, de diferente manera. Entonces, esto hace que se entienda mejor el proceso y el problema de salud que lo aqueja, qué tratamiento, qué es lo que se le va a ofrecer para poder subsanar ese problema de salud que presenta el paciente. Muy, muy importante. Entonces, vamos viendo algunos parámetros que son importantes tener en consideración cuando el consentimiento informado está dirigido a personas con deficiencia de origen físico. Bueno, puede ser que le falte la mano dominante con la que va a estampar la firma. O inclusive puede haber una persona que tenga ausencia de ambas manos. Ahí, ¿cómo se va a firmar? ¿O qué va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, puede ser mediante, por ejemplo, si no funciona la mano dominante, pues puede poner la huella digital de la mano que sí funciona bien. Por ejemplo, si hay ausencia de ambas manos, entonces la firma en el documento pudiera ser, hay personas que desarrollan una capacidad impresionante ante la ausencia de ambos brazos o manos, como quizá conozcamos algunas personas, que se puede poner una pluma en su boca y pueden hacer una firma perfectamente bien hecha como la hacían cuando tenían ambas manos o la mano dominante. O los pies, pueden utilizar los pies, agarran una habilidad impresionante que a mí siempre me llama mucho la atención, las personas que no cuentan con brazos y todo lo hacen con los pies. Impresionante la forma en que lo hacen y escriben, pues me atrevo a decir que escriben con los pies poniéndose una pluma, por ejemplo, en los dedos de uno de los pies, que tiene mejor letra que cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotros médicos, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en consideración cuando es de origen físico, por mencionar estos ejemplos. Pero también la firma de un familiar, tutor o representante legal, vale, siempre y cuando haya un consentimiento, por lo menos verbal, de la persona con la discapacidad, si esto es posible. Y siempre también, manera de recomendación, debe de haber al menos 2 testigos que estén presentes cuando se da la información del procedimiento, qué beneficios va a obtener, cuáles son las desventajas del procedimiento, qué complicaciones puede haber, cuánto tiempo va a durar inhabilitado a consecuencia del procedimiento que se le realiza, etcétera. Muy, muy importante explicar eso perfectamente bien y que se entienda. Y no nada más eso, sino constatar o probar que lo ha entendido la persona para que después no se salga con que no entendió y que no se le explicó, porque pues hay de todo, ¿no? Y ahí también siempre deberá haber testigos, alguien en un momento determinado de fe, de que sí dimos la explicación como debería de ser y que el paciente al menos aprobó esto y que lo entendió perfectamente. Ahora, en personas con deficiencia de origen visual, ¿cómo vamos a hacer el consentimiento informado? Pues la lectura del formato del consentimiento escribiendo al detalle está escrito, ¿verdad? Con todo detalle, que la persona, aunque no ve, pero escucha, entienda qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, por qué se le va a hacer, qué complicaciones puede haber, etc. Ahora, habrá posibilidades también de que se pueda dar el formato con braille, con escritura braille, y si la persona que tiene una deficiencia eh, visual domina la lectura braille, pues bueno, ya está hecho. Después se pone la mano en el lugar donde deba firmar para que pueda realizar la firma. Pero también, si esa persona lo solicita así como tal, puede firmar un familiar, tutor o representante legal. Aquí vuelvo otra vez a hacer énfasis en que siempre es muy, muy conveniente tener al menos un par de testigos. Las personas con deficiencia de origen auditivo, pues también,
Si el paciente sabe leer, que ahí pues estamos entendiendo que ve, pues se le proporciona el documento para que lo lea y que se tarde el tiempo que sea necesario. Esto del consentimiento informado no debe hacerse hacia la carrera, no debe de hacerse lo más rápidamente posible, no. Debe de tomar su tiempo para que no haya dudas, todas esas dudas que pudiera haber se disipen. ¿Por quién? Pues por parte del médico. Sin embargo, si no sabe leer o prefiere la lengua de señas mexicana, pues sería siempre muy bueno tener personal capacitado por ahí que nos haga la interpretación de lo que quiere preguntarnos la persona con discapacidad de origen auditivo, para nosotros poder a su vez también dar la información o dar la respuesta correspondiente y que esta persona que está capacitada en el lenguaje de señas se lo pueda hacer entender también a la persona con este tipo de discapacidad. La eficiencia de origen psicosocial, pues es por sí misma no implica a priori disminución en la comprensión en el ejercicio de su autonomía para tomar decisiones respecto a su propia salud, porque una persona con una eficiencia de esta situación psicosocial, a veces reciben tratamiento medicamentoso y actúan como una persona bastante normal, por así decirlo, que da la impresión de que no tiene una deficiencia de estas características y entiende, comprende todo y hace lo que en un momento determinado se le puede indicar. Pero si se detecta algún factor que vulnere o impide la suficiente comprensión para dar validez al consentimiento, pues otra vez aquí un familiar, un tutor o un representante legal pueden intervenir. Pero aquí siempre será muy conveniente que sea también autorizado por la persona que presenta la discapacidad. Y las personas con deficiencia de origen intelectual, pues aquí es en donde, desde mi punto de vista, más atención debemos de poner. Porque aquí hay un problema de que quizá no se comprenda, no se entienda. Sin embargo, aún así, siempre he considerado que debe darse la explicación directamente al involucrado, entienda o no entienda. Claro, con un familiar por un lado, con un tutor o el representante del lugar legal, o los testigos, para que en un momento determinado, si es capaz aún así de plasmar su firma, pues adelante, si no deberá ser una de las personas anteriormente mencionadas. Pero aquí lo más importante es que no debemos de pensar que porque tiene cierto retraso, gran retraso, ya no le vamos a explicar. Debemos de explicarle. ¿Se entiende o no se entiende? Claro, claro, poniéndonos al nivel de cómo consideremos nosotros que va a entender y va a comprender lo que queremos decirle. Para concluir, pues tengo algunas conclusiones. En primer lugar, pues en el quehacer profesional los valores y principios éticos son consideraciones fundamentales y se pueden apreciar mucho más al tratar a personas con discapacidad. Aquí es precisamente en donde debemos de, como se menciona aquí, debemos de aquí sí sacar lo mejor que tengamos para que la persona con discapacidad entienda lo que queremos hacer en base al tratamiento que le estamos proponiendo, para que en un momento determinado acepte o lo rechace y estaría en todo su derecho si no quiere que se le dé el tratamiento que hemos considerado, ¿no? Dos, el considerar los principios éticos como el de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que permiten ver claramente los dilemas éticos que se presentan diariamente en la práctica médica. Estos son los 4 principios fundamentales. Si nos basamos en estos principios, las posibilidades de que algo salga mal se disipan notablemente y notoriamente. Tratar de hacer lo mejor para el paciente posible, el no lastimarlo, no dañarlo, que él decida, o sea, darle información para que él participe en las decisiones que nosotros estamos proponiendo y que ellos deberán de aceptar, y que los recursos se repartan equitativamente independientemente de cualquier situación que pudiera presentarse. Ha habido ocasiones que me han preguntado, doctor, pues si tienes ya solamente un medicamento para dar a un paciente y
¿Cómo lo distribuye? Pues yo diría, pues con el que llegó primero, o sea, pues, ¿qué más? Sí, ese es el que tendría más derecho a recibir ese único medicamento que quedara allá, por ejemplo. Entonces, el término de persona con discapacidad en lugar de discapacitado se acerca más al enfoque personalista de la bioética. Curiosamente, al hablar de persona con discapacidad, el enfoque personalista en bioética está relacionado con el respetar a la persona, el mantener y cuidar la dignidad que tiene esa persona, el respeto a la vida, el respeto a que esa persona esté en la mejor situación y condición posible, el no promover la eutanasia y una bola de situaciones que han salido de un tiempo para acá. 4. Es por demás importante el actuar de la familia, la persona y la comunidad, lo que hará que la persona con discapacidad tenga una mejor calidad de vida. Sí, el actuar de la familia es importantísimo en una persona con discapacidad, pero también la persona con discapacidad debe poner su parte, o sea, debe tratar de ser cada vez mejor dentro de la discapacidad que presenta. Y por supuesto, cuando tenemos una comunidad colaboradora con esa paciente en todos aspectos, la calidad de vida para esa persona con discapacidad va a mejorar notablemente. Aquí el consentimiento informado, como mencioné, deberá de individualizarse cuando se trata de personas con discapacidad. Es más, deberá de individualizarse para cada persona, tenga discapacidad o no. Y no utilizar el machote que encontramos en todos los hospitales, ¿verdad? Para cuando se hospitaliza a un paciente, nada más que le firme, ¿verdad? Firma el médico y se acabó y listo, ya. Ya autorizó. Y eso no es así, eso nos puede traer problemas serios que en un momento determinado hasta la cárcel podemos dar ante una demanda bien fundamentada en donde salieron las cosas mal, nada más por no tener el consentimiento informado. Las personas con discapacidad requieren apoyos y ajustes razonables al recibir información médica, asistencia para ponderarla, para entenderla, para comprenderla y para manifestar su voluntad cuando sean competentes para ello. Porque habrá ocasiones en las que el paciente no tiene la competencia para poder entender la información médica que se le está dando, ¿verdad? Entonces ya hemos mencionado ahí quiénes deberán intervenir entonces. Y con esto, bueno, yo nada más termino pues presentándoles mi libro de bioética en pediatría. Aquí son puros temas pediátricos, en donde aquí en este libro, que consta de 25 capítulos, hay un capítulo dedicado a las personas con discapacidad, pero en edad pediátrica. Está, pues, te puedo decir yo, pues que está bastante interesante. Y termino mi participación, pues dándole las gracias por la invitación y por estar en esta presentación. Y pues termino con mis nietos, Jorge y Dana y Nicolás y Natalia. Son mis 4 nietos que tengo y los cuales pues me siento muy orgulloso de ellos. Muchas gracias por su atención y todavía queda tiempo por si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, sin duda un tema muy, muy interesante y además que pisa muchos terrenos, ¿no? La cuestión bioética, la cuestión familiar y obviamente la cuestión también jurídica y legal. Creo que todo lo que nos habla ahorita es muy interesante y lo tendremos que aplicar con todos nuestros pacientes. Incluso también esta parte de los comités de bioética, ¿no? Que muchos hospitales no lo tienen y que sin duda es un factor que puede ayudarnos en todo lo que nos comentó ahorita, ¿no? Hasta en la implantación de un consentimiento informado adecuado, ¿no? Con otros puntos de vista y no solo el médico. Hay una manita levantada del doctor Guillermo Janowski. Sí. Sí, Adelante, muy maestro. buenas noches. Buenas noches, Jorge. Primero que nada, felicitarte por tu excelente presentación. Si están Gracias. viendo muchas veces mi nombre, es que son mis alumnos de un claustro docente que estamos llevando un curso de bioética en educación y los invité para que escucharan tu plática porque ellos también ven mucho niño con discapacidad en el aula y muchos de estos conceptos que tú estás diciendo son aplicables para ellos también. Por eso invité a los docentes.
pero quería comentarte y agradecerles el hospedaje que nos han dado respecto a ahora lo que se visibiliza más sobre estas personas de género, la comunidad LGTB y todo este tipo de nuevas tendencias. Han hablado también de algunos principios de bioética vinculados con ellos y pensando pues que no se trata de personas discapacitadas, sino de personas que tienen una concepción o que es un grupo que no es, digamos, cotidiano a lo que estábamos acostumbrados, pero que tienen también derechos. ¿Tú consideras que desde ese punto de vista haya principios de bioética para este grupo también? Principios diferentes a los 4 que ya conocemos. Bueno, pues gracias por la atención que has tenido tú y tu grupo de alumnos para escuchar esta plática. Qué bueno que gente nueva, gente que está en formación, pues empiece a entrar en todos estos temas que tarde que temprano les van a ser de utilidad. Gracias, ¿no? Pues mira, en relación a este grupo de personas, sí, hay muchos aspectos bioéticos que entran en juego. Particularmente, por decir, cuando se trata de intervenir, pues adolescentes y ahora ya hasta niños, en donde por una idea que tienen de cuestión de género y que un niño, pues, o un adolescente varón se siente mujer o al revés, y realizan procedimientos quirúrgicos, eso definitivamente desde el punto de la bioética personalista, pues no es aceptado, porque es incidir en un cuerpo sano, incidir en un aspecto en donde no hay una patología física como tal, sino es un pensamiento. Yo me creo niña o yo me creo niño si es mujer, y ese es un pensamiento, por más que quieran justificarlo de cualquier forma. Yo hace tiempo, inclusive en los congresos nacionales, llegué a presentar algunos temas como el aspecto de transgénero en niños, el niño homosexual nace o se hace, y temas así que, bueno, fueron pues obviamente de mucha polémica, pero en donde comprobaba, no en base a lo que yo decía, sino en base a lo que está escrito en revistas indexadas, una recopilación de eso en donde se veía que pues eso no se nace con eso, ¿no? Se hacen, y eso está perfectamente documentado. Que nos quieran voltear ahí la píldora, como dicen, haciéndonos creer que no es así, esa es otra cosa. Pero a lo que voy en relación, por mencionar un aspecto bioético, y tú como cirujano pues lo sabes perfectamente, no hay motivo ni razón desde ningún punto de vista de incidir en un órgano sano o en un cuerpo sano. Cuando el órgano está enfermo, por decir, un problema de apendicitis, pues claro, hay que quitarla, ¿no? O sea, es porque si no, pues eso puede traer consecuencias muy severas y hasta la vida del paciente. Pero cuando hay un apéndice sana, por poner un ejemplo, pues ¿por qué lo vas a quitar? Pues está bien, no hay necesidad. Entonces, un cuerpo sano, ¿por qué lo vas a mutilar? Porque es un niño que se siente o se cree niña y vas a hacer vas a quitar genitales externos y tratar de hacer una especie como de vulva ahí, ¿verdad? Y le vas a poner boobies y todo eso. Estás iniciando en un cuerpo sano. Eso no debe ser desde ningún punto de vista. Por eso, al menos en los 4 principios fundamentales, pues ahí entra esa situación. Pues tratamos de hacer el bien y no hacer daño, ¿no? Ahora me decías, ¿hay otros principios? Sí, hay muchos otros principios. Estos son los fundamentales, los básicos, por decir. Pero, pues, podría yo hablar aquí toda una plática sobre el principalismo y ahí se vería mucho de cómo incide, no nada más en estos grupos como tal, sino incide en todo nuestro actuar diario. Y si nosotros respetamos esos principios, las posibilidades de que hagamos algo mal o de que nos vayan a demandar, por decir, pues se aleja mucho. De hecho, hay otro tema por ahí que, bueno, todavía no termino de prepararlo porque lo voy a presentar en el Congreso Nacional de Pediatría este pasado, pero como se hizo virtual y una serie de situaciones ahí que ya no pudimos actuar ahí, pero
el tema es la bioética como antídoto para la demanda médica, ¿sí? Y ahí algunos de estos aspectos era mencionar precisamente que si seguimos los aspectos bioéticos, al menos de la corriente personalista, porque hay de diferentes corrientes, las posibilidades de que nos demanden son muy, muy remotas. No sé si contesté tu pregunta. Gracias, doctor. Hay una mente levantada del doctor Enrique Mendoza. Bien. ¿Qué tal, Henry? Buenas noches. Bien, buenas noches. Nada más una Padre. pregunta. Mira, dijiste, compadre, que excelente plática, de veras, me agradó mucho. Resolviste muchas dudas, pero dijiste que no todos los protocolos para consentimiento informado son iguales. Entonces, como que tienes que hacer uno diferente con cada paciente, con cada tipo de discapacidad. Pregunta, ¿hay algún protocolo? No, pues la verdad no conozco un protocolo, entonces, si tienes algún protocolo sería ideal, ¿sí? Sí hay unos, pero como mencioné, por supuesto, desde mi punto de vista, debe uno de enfocarse a la discapacidad de la persona, porque hay personas que tienen varios problemitas, ¿verdad? Entonces no puede aplicar por decir una persona con discapacidad visual, pero aparte tiene discapacidad auditiva y quizá algo de retraso inclusive, pues tienes que hacerle uno ad hoc para esa problemática que presenta como tal, ¿sí? Cuando es una discapacidad, yo considero al menos que aún así tiene uno que guiarse en lo que es un formato que puede haber en cualquiera de los hospitales y nada más adaptarlo para que sea más ad hoc a esa persona con la discapacidad que presenta. O sea, consentimientos informados hay en todos los hospitales, ¿verdad? Si que se usen o no se usen, pues ese es otro cuento. Pero Ya. basándose en eso, puede uno nada más adaptarlo, ¿verdad? Pero sí deberá ser con cada una de las personas de acuerdo a la discapacidad que presenta. Ok, excelente, muy bien. Bien. Un Bien, saludo. muchas gracias, Padre. doctor. Pues nos quedan 2 minutos. En obvio de tiempo, le cedo la palabra a la doctora Elvia Emilia Ortega, nuestra presidenta de la federación. Adelante, doctora, y muchas gracias, doctor Jorge Chup. Buenas noches, Hola, Amelia. buenas noches. Buenas noches, doctor Chup. ¿Cómo está? Buenas noches a todos, doctor Juan Francisco. Doctor Manuel, ya vi que anda por acá también. Híjole, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Doctor Chup, este tema queda súper controversial. Hay tantas situaciones y tantos grupos vulnerables. Y hace rato mencionaba que uno de los derechos de los pacientes es la autonomía. Y desgraciadamente hay muchísimos grupos que no gozan de ser autónomos, ¿no? Hablaba de las pacientes con discapacidad. Nosotros en el área neonatal, pues los bebés pues, no pueden tomar decisiones autónomas. Y muchas veces nos topamos con que los papás son menores de edad, 14, 15 años, y entonces hay que buscar a los abuelos. Y entonces todo esto empieza a generar cada vez más redes que tenemos que estudiar y que personalizar. Pero creo que en los últimos años, precisamente por el incremento de demandas, porque muchas veces se considera que no se le dio la suficiente información a los pacientes, creo que han sido los últimos años muy formativos y de hecho se está intentando trabajar con los médicos, enfermeras, psicólogos, todos los profesionales, en la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene el dar un adecuado consentimiento informado y el personalizarlo. Y ahorita, pues creo que varias de las instituciones estamos haciendo conciencia de esto. Y hace rato preguntaba al doctor Henry, y bueno, nosotros en la Secretaría de Salud, de manera particular, nos han autorizado que podamos nosotros personalizar nuestros consentimientos, porque cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que mientras nos estemos sensibilizando y la gente nueva, la gente que va en proceso de formación, entienda que el trato con humanismo es básico, yo creo que de ahí podemos evitar muchísimas demandas, ¿no? Y muchísimos problemas a futuro. Muchas felicidades, doctor. Pues nada más agradecerles, creo que es un tema que puede tomarnos muchas horas porque es muy controversial. Agradecerle, como siempre, a todos
su interés por estarse actualizando. Doctor Henry, qué bueno que ya lo escuchamos por acá, ya está mejor. Doctor Víctor Manuel, que nos apoya en este momento con la plataforma, Juan Francisco, y bueno, a todos los participantes en esta conferencia. Invitarlos, recordarles que cada mes, como ahora con el doctor Chuk, estamos dando sesiones de mucha relevancia y sobre todo con temas que son así de controversiales. También recordarles que estamos ya por abrir las inscripciones al segundo Congreso de Neurodesarrollo, Congreso Internacional que se llevará en línea. Les compartiremos también por la página de la Federación la invitación y esperamos seguir contando con su presencia. Muchas gracias, doctor Chuk. Gracias a todos, doctor Juan Francisco. Gracias, doctor Gutiérrez, doctor Víctor, doctor Henry, y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.